El cielo nocturno se extendía como una manta negra salpicada de estrellas. En la pista de despegue, el vuelo 347 se preparaba para una travesía rutinaria. Un grupo de pasajeros, la mayoría agotados por sus largas conexiones, abordaban el avión sin imaginar que su último vuelo sería todo menos normal. Desde el principio, había una sensación palpable de tensión, pero ninguno de ellos lo atribuyó a otra cosa más que al cansancio. El sonido de las ruedas del carrito de bebidas rodando por el pasillo y el murmullo de las conversaciones servían como un consuelo conocido en el pequeño mundo de aluminio que los envolvía. El avión despegó sin incidentes. Las luces de la ciudad se desvanecieron rápidamente debajo de ellos, reemplazadas por la vastedad del océano Atlántico. En la cabina de mando, el capitán Reiner y su primer oficial mantenían un ritmo metódico, revisando controles y confirmando su ruta. Todo parecía perfectamente normal. Pero entonces, a unas horas del vuelo, algo cambió. Una de las azafatas, Clara, fue llamada para asistir a un pasajero que se quejaba de sentirse mareado. Caminó hacia la parte trasera del avión, pero nunca regresó. Al principio, nadie se dio cuenta de su ausencia, asumiendo que estaba atendiendo alguna tarea rutinaria en la zona de carga. Sin embargo, cuando la supervisora del equipo intentó localizarla para un chequeo, no había ni rastro de Clara. Ninguno de los otros asistentes la había visto desde que se alejó. Los pasajeros seguían dormitando o entretenidos con las pantallas en sus asientos, ajenos al creciente pánico que empezaba a gestarse entre el personal. La capitana del equipo de vuelo, Marta, se dirigió a la cabina del piloto para informar de la desaparición, pero antes de que pudiera hacerlo, algo mucho más extraño ocurrió. Todos los relojes de los pasajeros se detuvieron a la misma hora, 2:13. No fue algo que se notara de inmediato, pero pronto comenzaron a surgir preguntas. Los relojes digitales en los móviles, los relojes de pulsera, incluso el sistema de entretenimiento del avión, todo marcaba las 2:13 de la mañana, congelado en ese preciso instante. Marta, con los nervios de punta, informó de la situación al capitán Reiner, quien intentó contactar con la torre de control para pedir alguna aclaración, pero solo fue recibido por un silencio aterrador. No había respuesta de la torre. No había señal de ninguna aeronave cercana. Solo el zumbido del avión y el interminable vacío del cielo nocturno. El capitán decidió descender un poco, intentando ver alguna señal de tierra que les diera una pista sobre su ubicación. A medida que descendían, apareció una ciudad bajo ellos. Al principio, fue un alivio, luces brillando, calles bien delineadas, una señal de que estaban cerca de la civilización. Sin embargo, cuando hicieron un nuevo pase sobre la ciudad, algo extraño sucedió. Esa misma ciudad apareció nuevamente frente a ellos, con exactamente las mismas calles, las mismas luces, la misma distribución. Lo habían sobrevolado antes, y ahora lo estaban haciendo otra vez. Pero esta vez, algo les heló la sangre, la ciudad estaba completamente vacía. No había un solo coche moviéndose por las carreteras, ni una persona caminando por las calles iluminadas. Ninguna señal de vida. Solo una ciudad fantasma. Uno de los pasajeros, al mirar por la ventanilla, gritó, haciendo que otros se agolparan para ver. Parecía que el avión estaba atrapado en un bucle, volviendo una y otra vez sobre la misma ciudad vacía. Algunos intentaron enviar mensajes de texto o hacer llamadas desde sus teléfonos, pero no había señal. Incluso las pantallas del avión comenzaron a mostrar estática. El pánico se esparció como pólvora encendida. Una pasajera, una mujer mayor sentada en la parte trasera, comenzó a murmurar algo en voz baja. Su rostro estaba pálido,
y sus manos temblaban al aferrarse al asiento. Esto no es posible, esto no es posible, ya hemos estado aquí, estamos atrapados. El avión continuó sobrevolando la ciudad una y otra vez, cada pasada más inquietante que la anterior. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar que el tiempo mismo había dejado de moverse. Otros intentaban calmarse, convencidos de que se trataba de una simple falla técnica. Finalmente, el capitán decidió cambiar de rumbo, elevar la altitud y alejarse de la misteriosa ciudad. Pero no importaba lo que hiciera, siempre regresaban al mismo lugar. El círculo vicioso continuaba, cada vez más opresivo. Fue entonces cuando el primer oficial, mirando por la ventanilla de la cabina, notó algo insólito. «No puede ser», dijo, su voz apenas un susurro. «Esas luces no son de la ciudad, son de un cementerio». A medida que el avión seguía sobrevolando la ciudad, los pasajeros empezaron a darse cuenta de algo aterrador. Las luces parpadeantes en las calles no eran farolas. Eran velas, miles de ellas, dispuestas en largas filas que formaban una especie de camposanto masivo. La ciudad que creían estar viendo desde el aire no era una ciudad en absoluto. Era una necrópolis. El horror era palpable. Gritos y sollozos llenaban la cabina. Algunos pasajeros intentaron forzar las puertas, buscando cualquier manera de escapar de ese bucle infernal, pero las puertas no cedían. De repente, todas las luces dentro del avión se apagaron. El capitán intentó una vez más contactar con la torre de control, pero esta vez, una voz finalmente respondió. Era apenas un murmullo distorsionado, pero se podía distinguir una frase, repetida una y otra vez. «Ya están muertos». El avión, que nunca había llegado a su destino, había quedado atrapado entre el reino de los vivos y el de los muertos. Los pasajeros se dieron cuenta, demasiado tarde, de que jamás aterrizarían. Todos los que habían abordado el vuelo 347 aquella noche estaban condenados a vagar eternamente sobre una ciudad fantasma, atrapados en un limbo donde el tiempo se había detenido a las 2:13. Y así, el vuelo fantasma continuaría su eterno viaje nocturno, con pasajeros que nunca llegarían a su destino, volando sobre una ciudad que jamás existió realmente, en un avión que ya había sido olvidado por el mundo. Era una tarde gris cuando Tomás abordó el vuelo 582, un viaje rutinario de apenas una hora entre dos ciudades del país. Había viajado innumerables veces por trabajo, y aquel vuelo no prometía ser diferente. Se acomodó en su asiento, junto a la ventana, observando cómo los demás pasajeros subían lentamente a bordo. La mayoría llevaba consigo la misma expresión cansada, indiferente ante el vuelo corto que tenían por delante. El avión despegó sin problemas. El suave rugido de los motores pronto se convirtió en un zumbido de fondo que sumió a Tomás en un estado de calma casi hipnótico. Miró por la ventana, observando cómo la tierra se alejaba y las nubes comenzaban a cubrir el horizonte. Todo parecía normal, al menos al principio. Unos minutos después de alcanzar la altitud de crucero, algo extraño lo inquietó. Se dio cuenta de que el avión estaba inusualmente silencioso. Miró alrededor, esperando escuchar el murmullo de conversaciones o el sonido de algún teléfono móvil, pero no hubo nada. El silencio era sepulcral, como si el aire mismo hubiera sido absorbido de la cabina. Lo que fue aún más desconcertante fue que ninguno de los pasajeros se movía. Todos estaban sentados en una posición rígida, con la mirada perdida hacia el frente. Tomás frunció el ceño, pensando que tal vez era su imaginación. Se inclinó un poco para observar mejor, pero la escena era perturbadoramente clara.
Cada uno de los pasajeros permanecía inmóvil, como estatuas. Nadie hojeaba una revista, nadie buscaba su teléfono, nadie pedía bebidas a las azafatas. Solo estaban allí, congelados. Intentó recordar los rostros de algunos de ellos, pero por más que lo intentaba, su mente se sentía vacía, incapaz de formar imágenes claras. Cada vez que trataba de concentrarse en uno de los pasajeros, la imagen en su mente se desvanecía, como si hubiera una niebla densa oscureciendo sus recuerdos. El corazón de Tomás comenzó a latir más rápido. ¿Cómo era posible que hubiera estado sentado junto a estas personas durante casi media hora y no pudiera recordar ni uno solo de sus rostros? Con el pecho apretado por la ansiedad, giró hacia el pasillo, buscando alguna señal de vida. Fue entonces cuando lo vio. Al final del avión, sentado en la última fila, había una figura que no estaba allí antes. Un hombre, o al menos eso parecía, estaba inclinado ligeramente hacia adelante, como si lo estuviera observando. Tomás frunció el ceño y trató de enfocarse mejor. El sudor comenzó a formarse en sus manos. Algo andaba mal con ese pasajero. Muy mal. Su rostro estaba completamente liso, como una hoja de papel en blanco. No había ojos, ni nariz, ni boca. Era solo una superficie plana, vacía, que absorbía toda la luz a su alrededor. El corazón de Tomás se aceleró mientras sentía que una profunda angustia se apoderaba de él. Parpadeó, tratando de calmarse. Pero cuando volvió a mirar hacia el final del avión, el hombre sin rostro ya no estaba en la última fila. Ahora estaba varios asientos más adelante, mucho más cerca. Tomás respiró hondo, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. No lo había visto moverse, pero estaba claro que esa cosa estaba cada vez más cerca. Giró la cabeza hacia la ventanilla, intentando convencer a su mente de que estaba imaginando cosas. Contó hasta 10, respirando profundamente, y volvió a mirar. El pasajero sin rostro había avanzado aún más. Ahora estaba sentado a solo 4 filas de él. El miedo lo envolvía como una niebla densa, cada vez más palpable. Tomás se giró desesperadamente hacia los demás pasajeros, pero todos seguían inmóviles, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Era como si estuviera atrapado en una dimensión alterna, donde él era el único que percibía el peligro inminente. Tomás pensó en llamar a una azafata, pero cuando intentó levantarse para pedir ayuda, sintió que sus piernas pesaban como el plomo. Era como si algo invisible lo estuviera sujetando a su asiento. Se giró de nuevo, su mente presa de la desesperación. El pasajero sin rostro estaba ahora a solo 2 filas de distancia. El vacío de su cara parecía devorar todo lo que lo rodeaba. No había expresión, no había gesto, solo la nada. Y esa nada lo observaba. El tiempo parecía ralentizarse mientras el avión seguía su curso. Tomás intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Miró hacia el frente, con la esperanza de encontrar algún refugio en la monotonía de los asientos, pero la sensación de que alguien lo observaba desde muy cerca era imposible de ignorar. Lentamente giró la cabeza hacia el pasillo. El pasajero sin rostro estaba sentado justo al lado de él. Tomás sintió un frío helado subir por su columna vertebral. Quería moverse, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no le respondía. El ser sin rostro permanecía inmóvil, casi como si estuviera esperando algo, una señal, un gesto. La piel lisa donde deberían estar sus ojos parecía observarlo, y Tomás sintió que, de alguna manera, esa cosa estaba absorbiendo su energía, su voluntad. El avión comenzó a descender. El anuncio habitual de la tripulación nunca llegó, pero Tomás pudo sentir cómo el aparato inclinaba su nariz y empezaba a bajar lentamente. Sabía que deberían estar cerca del aterrizaje, pero no había ninguna señal de vida en la cabina. Nadie se movía, nadie se preparaba para aterrizar.
Los pasajeros seguían inmóviles, congelados en sus asientos como si fueran maniquíes. El pasajero sin rostro inclinó ligeramente su cabeza hacia él. Tomás sintió una presencia fría envolviendo su mente, como si esa figura estuviera intentando invadir su ser, borrarlo, consumir lo que quedaba de él. El avión siguió descendiendo, pero algo no estaba bien. No había vibración, ni el habitual chirrido de los trenes de aterrizaje. La sensación de vacío en el estómago de Tomás aumentaba. Era como si estuvieran cayendo en picada, pero sin la violencia del viento o el caos de un accidente. Miró por la ventana, desesperado por una señal de tierra, pero solo vio una negrura infinita. El avión parecía estar descendiendo hacia la nada, un vacío interminable donde no había fin ni principio. Finalmente, todo se detuvo. La cabina se inundó en una oscuridad total. El sonido de los motores desapareció por completo, y el silencio fue roto solo por el eco de la respiración acelerada de Tomás. Miró a su alrededor, pero el pasajero sin rostro ya no estaba a su lado. Tomás cerró los ojos, temblando. Sabía, en lo profundo de su ser, que el avión nunca iba a aterrizar. Estaba atrapado, condenado a repetir ese vuelo interminable, con esa presencia que lo acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para borrar su existencia, como lo había hecho con los demás pasajeros. Y mientras el avión volvía a subir en un ciclo interminable, Tomás entendió la aterradora verdad: él también estaba perdiendo su rostro. Para Javier Medina, un piloto jubilado de 65 años, la idea de volar como pasajero después de tantos años en la cabina de mando era extraña. Había pasado décadas al mando de aviones comerciales, surcando cielos y cruzando continentes, hasta que el accidente que marcó el final de su carrera lo empujó hacia una jubilación forzada. Aquel accidente lo perseguía. El vuelo 219, su último, había terminado en tragedia. Nadie sobrevivió. Ningún día había pasado desde entonces sin que las caras de los pasajeros y tripulantes lo atormentaran. Aunque la investigación oficial concluyó que la causa del desastre fue una combinación de fallos mecánicos y condiciones meteorológicas adversas, Javier nunca pudo quitarse el peso de la culpa de encima. Ahora, años después, se encontraba en el aeropuerto, esperando un vuelo que no pensaba tomar. Sus amigos lo habían convencido de intentar superar su miedo. Es solo un vuelo corto, le dijeron, una oportunidad para que dejes atrás los fantasmas del pasado. Pero a medida que caminaba hacia la puerta de embarque, algo lo inquietaba. Un frío en la espalda, una sensación de déjà vu que no podía sacudir. El vuelo 350 estaba listo para abordar. Javier observó el avión estacionado en la pista desde la ventanilla del aeropuerto, y una sensación punzante le atravesó el pecho. Algo en ese avión le resultaba familiar. No podía ser, pensó. El avión parecía idéntico al modelo que él solía pilotear, pero eso no era extraño. Lo que lo perturbaba era un detalle particular: los números pintados en el fuselaje. El avión que estaba viendo era el mismo en el que él había pilotado el fatídico vuelo 219. Se dijo a sí mismo que era imposible. El vuelo 219 había sido destruido, reducido a escombros en una colina remota tras un fallo catastrófico. Y sin embargo, ahí estaba, el mismo modelo, el mismo número de identificación. Javier sintió un nudo en el estómago, pero trató de convencerse de que estaba confundido, de que su mente le jugaba una mala pasada. Con pasos vacilantes, subió al avión y encontró su asiento junto a la ventanilla.
Mientras se acomodaba, observó el interior del avión con más detenimiento. La decoración, los colores de los asientos, incluso el olor del ambiente le resultaban inquietantemente familiares. Era como si cada detalle hubiera sido diseñado para recordarle el pasado que intentaba olvidar. Los pasajeros comenzaron a abordar, pero algo en ellos le pareció extraño. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y nadie hablaba. Las miradas vacías y los rostros inexpresivos le hicieron pensar que algo estaba muy mal. Mientras el avión se preparaba para el despegue, Javier sintió que su pecho se apretaba con fuerza. Una sensación opresiva, como si algo invisible estuviera empujando sobre sus pulmones. Los motores rugieron, y el avión despegó sin problemas. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían bajo las nubes, Javier intentó calmarse. Pero no podía dejar de observar a los pasajeros. Algunos de ellos le resultaban inquietantemente familiares, pero no podía recordar de dónde. Una sensación de pánico lo invadía cada vez que trataba de enfocar sus rostros, pero algo lo distraía. Sus manos sudaban, y el ruido de los motores parecía aumentar, volviéndose casi insoportable. De repente, una mujer joven que estaba sentada varias filas adelante se giró y lo miró directamente. Sus ojos, vacíos y fijos, parecían atravesarlo. Javier sintió un escalofrío recorriendo su columna. La reconocía. Era una de las pasajeras del vuelo 219. El sudor frío comenzó a correr por su frente. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero ninguna explicación lógica parecía encajar. Una tras otra, las caras de los pasajeros comenzaron a hacer clic en su memoria. Eran los mismos que murieron en el accidente que había acabado con su carrera. Estaban allí, con él, en ese avión. Giró rápidamente la cabeza hacia la tripulación de cabina, pero los asistentes de vuelo también parecían extraños. Sus movimientos eran lentos, antinaturales. En sus rostros no había ninguna emoción, solo una inexpresividad que lo hizo estremecer. La voz del capitán sonó en los altavoces, pero estaba distorsionada, como si viniera de otro tiempo, de otro lugar. Bienvenidos al vuelo 350. Disfruten del trayecto. El avión volaba a través de una tormenta eléctrica, las turbulencias sacudían suavemente la cabina, pero lo que realmente perturbaba a Javier era la sensación de ser observado. Algo, o alguien, estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Intentó levantarse, pero las piernas le pesaban como si estuviera encadenado al asiento. El ambiente en la cabina se hacía cada vez más sofocante. El capitán habló de nuevo. Esta vez, Javier sintió un terror visceral cuando reconoció la voz. Era la suya propia. No podía ser. Pero ahí estaba, su propia voz resonando en los altavoces, distorsionada por el eco. La respiración de Javier se aceleró mientras el avión daba un ligero tambaleo. Miró por la ventanilla, esperando ver las luces de alguna ciudad abajo, pero solo había oscuridad. No había tierra, no había mar. Solo un vacío infinito. En ese momento, la tripulación comenzó a caminar por el pasillo, deteniéndose en los asientos y mirando a los pasajeros como si estuvieran tomando nota de algo. Cuando uno de los asistentes llegó al asiento de Javier, él levantó la vista y su corazón se paralizó. Era uno de sus antiguos compañeros de tripulación. Era imposible, había muerto en el accidente, su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Es este tu juicio, Javier?, dijo el asistente en un tono gélido. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente, acusadores. Javier intentó hablar, pero su voz no salió.
Solo pudo sacudir la cabeza, desesperado. El asistente se inclinó más cerca. No puedes escapar de lo que hiciste. Todos estamos aquí por ti. El avión pareció dar un vuelco en el aire, y Javier se agarró con fuerza a los reposabrazos. La cabina se llenó de un rugido ensordecedor, como si el avión estuviera rompiéndose en pedazos. Los rostros de los pasajeros se volvieron hacia él, cada uno lleno de acusación y dolor. Eran las víctimas, los muertos del vuelo 219, y todos estaban allí para exigir justicia. El ambiente se volvió opresivo, el aire se sentía pesado, cargado de algo más allá del miedo. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse a su alrededor. El avión ya no volaba en el cielo, sino en un limbo, un espacio entre la vida y la muerte. Y él estaba atrapado allí, rodeado de las almas que había perdido. Todos estamos muertos, Javier, murmuró una voz cercana. Era la mujer joven que lo había estado mirando desde el principio. Y tú nunca aceptaste tu culpa. Pero este es tu juicio. El avión comenzó a descender, pero no hacia un aeropuerto. La oscuridad se extendía bajo ellos como un abismo interminable. Javier intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo mantenía pegado al asiento. Los gritos de los pasajeros comenzaron a llenar la cabina, pero no eran gritos humanos. Eran ecos de almas atrapadas, almas que no podían descansar. En ese instante, lo comprendió. Él también había muerto en el vuelo 219. Todo este tiempo había estado viviendo en una ilusión, una sombra de lo que fue su vida. El avión que no debería existir, los pasajeros que no deberían estar allí, eran parte de su castigo. Nunca había sobrevivido al accidente. Había estado volando en este avión fantasma, repitiendo el mismo ciclo de negación y culpa. Mientras el avión seguía descendiendo hacia el abismo, Javier sintió que su mente se rompía, incapaz de escapar de su destino. El vuelo que no debería existir nunca aterrizaría, y él estaba condenado a volar en él por toda la eternidad, juzgado por los fantasmas de su pasado, atrapado en el limbo entre la vida y la muerte. El vuelo 767 estaba lleno esa noche. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos, ajustando las luces de lectura, sacando libros y revistas, revisando sus teléfonos antes de que el aviso de desconectar dispositivos móviles sonara. Era un vuelo nocturno rutinario, de unas 4 horas, y aunque las noticias mencionaron una tormenta fuerte en la ruta, la mayoría de los pasajeros no le prestó demasiada atención. Después de todo, ¿cuántos vuelos habían pasado ya por tormentas sin mayor contratiempo? El despegue fue suave. Las luces de la pista parpadearon y se desvanecieron a medida que el avión se elevaba por encima de las nubes. Afuera, la tormenta ya estaba gestándose, oscura y cargada de electricidad, pero los pasajeros no lo sentían todavía. Solo unas pequeñas sacudidas indicaban la turbulencia, algo que la tripulación manejaba con naturalidad. Los anuncios de seguridad fueron entregados con la calma habitual de las azafatas que sonreían mientras demostraban el uso de los chalecos salvavidas y las máscaras de oxígeno. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el ambiente en el avión comenzara a cambiar. El primer indicio fue leve, casi imperceptible. Las luces de la cabina parpadearon, una pequeña interrupción que duró apenas un segundo. Nadie le dio mucha importancia, pensando que era solo una consecuencia de la tormenta. Los pasajeros más nerviosos miraron a su alrededor, pero al ver que la tripulación permanecía tranquila, se relajaron. Javier Gómez,
un hombre de mediana edad que viajaba solo en la fila 9, revisó su reloj y se acomodó en el asiento, dispuesto a dormir el resto del vuelo. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. La primera anomalía real llegó unos 20 minutos después del despegue. El capitán habló por el sistema de intercomunicación para dar las actualizaciones habituales. Su voz, sin embargo, estaba distorsionada, como si una interferencia estuviera mezclándose con su mensaje. Buenas noches, damas y caballeros, este es el capitán hablando. Nos encontramos volando a una altitud de 30.000 pies. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados debido a las turbulencias que podrían incrementarse debido a la tormenta que, la voz se cortó abruptamente, dejando un zumbido en el altavoz que incomodó a los pasajeros. Luego, vino el primer susurro. Al principio, fue apenas un murmullo, tan bajo que los pasajeros pensaron que era parte del ruido de fondo, quizás algo de la estática de los altavoces. Pero el sonido continuó, creciendo en volumen, hasta que algunos pasajeros empezaron a mirarse inquietos. Javier se quitó los auriculares y trató de prestar atención. Podía escuchar algo, una mezcla de voces, pero no lograba entenderlas del todo. Se inclinó hacia la mujer sentada a su lado, que parecía estar tan confundida como él. ¿Has oído eso?, le preguntó, y ella asintió lentamente, con los ojos llenos de incertidumbre. Las voces eran apenas susurros, incomprensibles, pero llenas de una inquietante sensación de urgencia. Las azafatas intercambiaron miradas nerviosas mientras intentaban mantener la calma, pero la interferencia continuó. Nadie parecía poder determinar qué estaba sucediendo. Unos minutos después, la voz del capitán volvió a resonar en la cabina, pero esta vez no era la misma de antes. Algo en su tono había cambiado, sonaba más bajo, más oscuro. Permanezcan en sus asientos, no intenten moverse, el peligro está cerca. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, buscando respuestas. Un hombre en la fila 14 llamó a una azafata que pasaba y le preguntó qué estaba ocurriendo, pero ella no supo qué responder. Estamos verificando el sistema de comunicaciones, dijo, tratando de sonreír con tranquilidad, pero sus manos temblaban visiblemente. El avión empezó a sacudirse con más fuerza, y las luces volvieron a parpadear, esta vez por más tiempo. Afuera, la tormenta rugía con una furia creciente, los relámpagos iluminaban las nubes que envolvían al avión. Un trueno hizo vibrar el fuselaje, pero los pasajeros ya no estaban tan preocupados por la tormenta. Ahora, sus preocupaciones estaban en lo que escuchaban. De repente, el sistema de intercomunicación estalló en vida nuevamente, pero esta vez no fue el capitán quien habló. Las voces que llenaron la cabina eran numerosas, todas hablando a la vez. Algunos eran susurros desesperados, otros eran gritos apagados, pero entremezclados, comenzaron a formar palabras más claras. No, no hay escapatoria. Todos caerán. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo estaba terriblemente mal. Las voces no se detuvieron, y lo que antes eran palabras distorsionadas se volvieron predicciones siniestras, dirigidas a cada uno de los pasajeros. Javier escuchó su nombre. Estaba seguro de ello. Javier, no podrás salvarte. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo hubiera escuchado también, pero la mayoría de los pasajeros ya estaban en un estado de creciente pánico. Algunos tapaban sus oídos, otros miraban desconcertados a las azafatas, esperando alguna explicación. Pero las azafatas también estaban asustadas. Una de ellas, al pasar cerca de la puerta de la cabina, intentó abrirla para hablar con los pilotos. La puerta, sin embargo,
no se abrió. «Está trabada», murmuró, y su rostro pálido solo añadió más miedo a la atmósfera. Intentó de nuevo, con más fuerza esta vez, pero la puerta no se movió. En ese momento, algo cruzó el pasillo a una velocidad imposible de captar. Fue una sombra, apenas perceptible, pero lo suficientemente real como para que varios pasajeros la notaran al mismo tiempo. Los gritos comenzaron. «Alguien está caminando por el pasillo», gritó un hombre en la fila 16. Pero cuando todos giraron la cabeza para mirar, no había nadie. Una mujer en la parte trasera del avión empezó a llorar. «Vi a mi esposo. Él estaba allí», gritó, señalando un asiento vacío frente a ella. «Pero mi esposo está muerto. Murió hace 2 años». Los otros pasajeros miraron con horror, sin saber cómo reaccionar. Y entonces, las voces se volvieron aún más claras. Ahora no eran solo advertencias abstractas, eran predicciones exactas, detalladas, dirigidas a cada pasajero. «José, el fuego te encontrará. Clara, no volverás a casa. Manuel, tu hija no sobrevivirá». Las predicciones eran tan específicas, tan personales, que algunos pasajeros comenzaron a perder la cordura. Una mujer joven se levantó de su asiento y corrió hacia la parte trasera del avión, sollozando incontrolablemente. «No quiero morir. No quiero morir», gritaba, pero fue detenida por otra azafata, que intentaba mantener el control de la situación, aunque ella misma parecía al borde de un colapso. Y luego, la peor predicción llegó. Las voces, en un tono colectivo y profundo, llenaron la cabina con una sola frase. «Este vuelo nunca aterrizará». El terror se apoderó de todos los presentes. Uno de los pasajeros más valientes se levantó e intentó acceder a la cabina de los pilotos, convencido de que alguien debía estar manejando la situación, pero cuando logró abrir la puerta de la cabina, lo que encontró fue el vacío más absoluto. No había nadie al mando. El avión volaba solo, a merced de las voces, que continuaban susurrando y prediciendo el destino inevitable de cada alma a bordo. Era una tarde tranquila cuando el vuelo 371 de Air Pacific despegó desde una ciudad costera, cargado de pasajeros que, sin saberlo, estaban a punto de embarcarse en el viaje más extraño y aterrador de sus vidas. El vuelo tenía como destino una gran ciudad, un trayecto que duraría alrededor de 5 horas. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, revisaron sus correos de última hora, charlaron entre sí o simplemente se sumergieron en el letargo del viaje. El despegue fue suave, sin contratiempos. Las azafatas realizaron su rutina habitual de demostraciones de seguridad, mientras los motores del avión rugían en el ascenso hacia los cielos despejados. El sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, dejando un cielo anaranjado que pintaba una escena casi bucólica. Todo parecía normal. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, algo comenzó a sentirse extraño. Los pasajeros empezaron a notar que el tiempo no encajaba. Algunos, después de una siesta, revisaron sus relojes y notaron que ya debería haber llegado el anuncio de aproximación al aterrizaje, pero en cambio, el avión seguía su vuelo con la misma monotonía. Miraron por las ventanas, el mismo cielo vacío, el mismo horizonte sin fin. No había tierra a la vista, solo nubes infinitas. Y, lo más inquietante, no había señales de que estuvieran descendiendo. Carla, una mujer de unos 40 años que iba en la fila 17, revisó su teléfono. No había señal, como era de esperar,
pero lo que le llamó la atención fue el tiempo. Ya habían pasado más de 6 horas desde el despegue, mucho más de lo estimado. Se removió incómoda en su asiento y llamó a una azafata. «Disculpe», preguntó Carla con un intento de calma, «¿cuánto falta para aterrizar?» «Parece que llevamos más de lo previsto». La azafata, una joven de rostro inexpresivo, la miró fijamente, como si no hubiera escuchado la pregunta. Luego, sin decir nada, se dio media vuelta y continuó caminando por el pasillo, ignorando completamente la inquietud de Carla. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Poco a poco, otros pasajeros comenzaron a notar lo mismo. Murmullos de inquietud se extendieron por la cabina. Un hombre en la fila 23, un ejecutivo que revisaba los informes de su empresa, se levantó y caminó hasta el final del avión para encontrar a un miembro de la tripulación, pero cuando llegó al área donde normalmente estarían reunidas las azafatas, descubrió que estaba vacía. Sin embargo, algo llamó su atención: una taza de café aún humeante reposaba en la encimera. Alguien había estado allí recientemente, pero no había rastro de la tripulación. El pánico comenzó a germinar. Algunos pasajeros se pusieron de pie, tratando de averiguar qué estaba pasando. Varias personas llamaron repetidamente al servicio de atención, pero nadie apareció. Los murmullos se convirtieron en voces inquietas que poco a poco elevaron su tono. El ambiente dentro de la cabina se volvió tenso, como si algo invisible, algo intangible, empezara a apoderarse del lugar. Finalmente, un hombre robusto, visiblemente nervioso, decidió hacer lo que nadie había intentado hasta ese momento. Caminó decidido hacia la cabina de mando. Era imposible que el piloto no hubiera hecho un anuncio en todo ese tiempo. Algo estaba terriblemente mal. Cuando llegó a la puerta de la cabina, golpeó firmemente. «Capitán. Queremos saber qué está pasando», gritó. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. El eco de sus golpes resonó en el avión, pero la puerta seguía tan inmóvil como antes. Unos pocos pasajeros lo siguieron, apoyándose en la esperanza de que al menos los pilotos les ofrecerían respuestas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con aspecto de profesor universitario, sugirió que abrieran la puerta. «Quizás algo pasó, debemos asegurarnos de que todo esté bien», dijo, aunque su voz traicionaba el miedo que comenzaba a apoderarse de él. Con esfuerzo, lograron forzar la puerta. Pero lo que encontraron al otro lado no les ofreció alivio. La cabina de mando estaba completamente vacía. No había pilotos. Los asientos de los capitanes estaban desocupados, los controles parecían funcionar automáticamente, pero no había nadie al mando. El avión volaba solo. El pánico fue inmediato. Algunos comenzaron a gritar. ¿Cómo era posible que el avión estuviera volando sin pilotos? ¿Quién estaba controlando la nave? Carla, con el corazón acelerado, se sujetó a su asiento, tratando de calmarse, pero la situación no tenía sentido. Mientras el caos se apoderaba del vuelo, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. De repente, las luces parpadearon, y una sensación de frío recorrió toda la cabina. Varios pasajeros notaron que las ventanas se habían oscurecido. Ya no podían ver el cielo ni las nubes. Solo una densa negrura envolvía el avión, como si estuvieran volando a través de la noche más oscura. Y luego, empezaron las desapariciones. Primero fue un joven en la fila 11. Uno de los pasajeros notó que su asiento estaba vacío, aunque lo había visto apenas unos minutos antes hablando por su teléfono. Luego,
una mujer en la fila 5 simplemente dejó de estar allí. Su maleta de mano seguía en el compartimento, su chaqueta colgada en el asiento, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde está mi esposo?, gritó una mujer, mirando desesperada el asiento vacío junto a ella. Nadie pudo responder. La histeria comenzó a apoderarse de todos, pero los pasajeros restantes no solo estaban enfrentando la desaparición de otros, sino algo aún más perturbador: recuerdos que no les pertenecían comenzaban a invadir sus mentes. Carla, que estaba luchando contra el pánico, de repente vio imágenes de su vida pasar frente a sus ojos. Pero no eran recuerdos recientes, eran momentos enterrados profundamente en su memoria. Recordó su infancia, sus errores pasados, decisiones que había intentado olvidar. Las imágenes se volvían más vívidas, más dolorosas. Luego, algo cambió, comenzó a ver escenas que no había vivido. Era una joven diferente, una vida distinta. Recordó haber sido una madre en una época pasada, haber cometido actos de los que ahora se arrepentía profundamente. Otros pasajeros también comenzaron a experimentar algo similar. Un hombre sentado junto a ella comenzó a sollozar, mencionando nombres de personas que nadie más conocía. Los abandoné, no debería haberlo hecho, repetía, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Era como si el avión nos estuviera obligando a enfrentarse a sus peores errores, a vivir los momentos que más querían olvidar. «Estamos siendo juzgados», murmuró uno de los pasajeros, con los ojos llenos de terror. «Este avión no tiene destino porque ya no pertenecemos a este mundo». El ambiente en la cabina se volvió más opresivo. El frío aumentaba y las desapariciones continuaban, mientras los pasajeros que quedaban se enfrentaban a la desesperación de sus recuerdos. Algunos intentaron abrir las puertas de emergencia, pero estaban selladas. No había escapatoria. Finalmente, cuando solo quedaban unos pocos, las luces del avión se apagaron completamente. La oscuridad los envolvió, y el último sonido que escucharon fue un susurro colectivo que parecía venir de todas partes. No hay regreso para los condenados. El avión, sumido en la más absoluta oscuridad, continuó su vuelo sin destino, dejando a sus pasajeros atrapados entre la vida y la muerte, enfrentando el juicio final de sus almas.